Buenas noches, maestro Enrique. Me presento, me llamo América Zuleini Polsul y soy del 402 de Alimentos y Bebidas. Y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la cerveza y el licor. Primero empecemos con la cerveza. En 1542, el monarca Carlos V autorizó en la Nueva España que se pudiera elaborar la cerveza. Esta era producida en una fábrica establecida en Amecameca, la cual es una región que se encuentra ubicada en el oriente del estado de América. Esta producción era dirigida por el español Alfonso de Herrera. Ellos debían de tener maestros cerveceros europeos para poder hacerla, ya que tenían la experiencia, habilidad y la práctica necesaria. Como eran las primeras cervezas, estas salían muy caras, por lo que su producción era mínima, y decidieron hallar una forma para que su transporte sea más rápido. Pero también debían de pensar en una forma en la cual al momento de ser transportada la cerveza no se echara a perder. Después de que México se independizó, llegó una ola de migrantes tanto europeos como estadounidenses, y ellos preferían la cerveza al pulque, que era una de las principales bebidas del país, porque esta les parecía que no tenían sabor. También, en el siglo XIX, los europeos empezaron a establecer fábricas artesanales, pero aún debían de seguir teniendo maestros para su elaboración. En España, los que adquirieron la mejor experiencia, la práctica para elaborar la cerveza fueron los monjes, y algunas de las bebidas hoy en día tienen el nombre de los monasterios. Algunas de estas cervezas son como la Westerletteren, Franziskaner, Pauler Salvator, Erdinger, Spencer, Archer, entre otras más. También se dice que en México fueron establecidas las primeras cervezas y fue cerca de un río, ya que se utilizaba mucha agua para su elaboración, pero no pudieron prosperar porque debían importar el lúpulo. El lúpulo es una es una planta traída desde Europa. En esta planta se utilizaba únicamente la flor hembra sin fecundar. En Estados Unidos venía la cebada, pero no tenía la calidad suficiente, por lo cual los mexicanos la empezaron a cultivar. Ya en el siglo XX empezaron a surgir las empresas cerveceras, como Modelo, la cual fue fundada en 1925. Luego se abrió con capital nacional la Corona. Esta exportaba cervezas a muchos países, como son la Indio, Tecate, Cuauhtémoc, Yucateca, Moctezuma. Estas se vieron muy favorecidas gracias al ferrocarril y al transporte marítimo. Los países productores de la cerveza son China, Estados Unidos, Brasil, México, Alemania, Rusia, Japón, Vietnam, Reino Unido y Polonia. Regresemos un poco al principio, en el proceso de fabricación de la cerveza. El primer paso para hacer la cerveza es el malteado. Durante el malteado, los granos de cereales, normalmente de cebada, atraviesan un proceso de germinación controlada, con el fin de activar las enzimas presentes en el grano. Esto luego será necesaria durante la maceración, dependiendo del grado de tostado obtenido durante el malteado. En este paso se consiguen maltas más claras u oscuras, las cuales aportan el color a la cerveza. El segundo paso es la molienda o la maceración. Una vez que se haya molido los granos del cereal, se mezclan con agua para preparar el mosto cervecero. El agua es el ingrediente mayoritario, representado entre el 85% menos 90% del contenido de la cerveza. En este proceso la malta se mezcla con el agua a diferentes tiempos y temperaturas, produciendo las transformaciones necesarias convertir el almidón en azúcares fermentados. El tercer paso es la filtración de mosto. Tras la maceración se separa el mosto líquido de los restos de malta. Para ello se filtra el mosto a través de una cuba filtro o de un filtro prensa. En ambos casos se separa el líquido del sólido. A este último se le llama el bagazo o normalmente es el reaprovechado. El número 4 es la cocción. El mosto se lleva a ebullición con el objetivo de aportar amargor y aroma presente en el lúpulo. Durante esta etapa se esteriliza al mosto, se coagulan proteínas y se evaporan aromas indispensables. Este proceso dura entre 1 hora o más, dependiendo del estilo de cerveza que se esté elaborando. Para finalizar sigue la fermentación de la cerveza. Durante la fermentación se transforman los azúcares fermentables en alcohol y al tiempo en que se generan una gran variedad de compuestos, muchos de los cuales contribuyen a darle los aromas característicos tan populares a la cerveza.
Usualmente este proceso de cervecero se utiliza dos grandes familias de levaduras, ya sea el lager o el ale. Este proceso se desarrolla en tanques de fermentación que en ocasiones son conocidos como fermentadores. La maduración es el líquido resultante que sale de la fermentación, del periodo de maduración, donde la cerveza es sometida a bajas temperaturas para que el sabor y los aromas logrados durante el proceso se estabilicen y se consiga el justo balance entre los diferentes matices. Y el envasado, que esto generalmente se hace cuando se termina la maduración de la cerveza. En este proceso se somete a una filtración para separar las pequeñas partículas de levadura y compuestos que aún se encuentran en suspensión. Una vez filtrada se obtiene la cerveza brillante, la cual es envasada en diferentes formatos para su consumo y en muchos casos se pasteuriza para luego poner a disposición de los cervecistas. Ahora les voy a hablar acerca de los licores. El licor es una bebida hidroalcohólica aromatizada obtenida por maceración, infusión, percolación o destilación de diversas sustancias vegetales naturales con alcoholes destilados, aromatizados o por adición de extractos, esencias o aromas, o por la combinación de ambos, coloreados o no por una generosa porción de azúcar. Su historia empieza abarcando en el siglo XIII, donde sus primeras apariciones fueron gracias a los monjes, a los físicos o alquimistas, los cuales destilaban hierbas y plantas, las cuales eran utilizados como remedios medicinales, pociones amorosas, entre otras cosas. En el siglo XV los italianos mantenían la producción de licores y en el siglo XIX los licores eran bebidos al terminar una comida, por lo cual se hizo muy popular y sus fabricantes empezaron a producir licores utilizando frutas y especies. Existen muchos licores según su origen. Están los monásticos y licores de hierbas. Estos son aromatizados con numerosas hierbas y especies para ofrecer un perfil de sabor complejo. A menudo tienen una asociación con monasterios o se elaboran recetas tradicionales del siglo de la antigüedad. Luego siguen los licores genéricos. Se refiere a cualquier licor con creme de en el título. Estos licores son fabricados por distintas casas, las cuales incluyen su toque en la elaboración, en muchos casos descritos como la fórmula secreta u original, pero manteniendo las características de tipo de licor. Los licores genéricos, por ejemplo, serían el amaretto, marrasquino, triple sec, creme de cassis y brandy de albaricoque. Luego están los licores de propietarios, las cuales son marcas registradas. Se refieren a los licores que se hacen sobre una receta que es propiedad exclusiva del fabricante y no se puede hacer ninguna réplica por otras marcas ni puede ser sustituidos por otras marcas en una receta. Luego están los licores de cremas. Son aquellos que utilizan productos lácteos en su elaboración. También en los licores existen las palabras digestivos y aperitivos. Cuando se habla de aperitivo, se hablan de las bebidas que contienen principios amargos obtenidas por la destilación o la maceración de hierbas en alcohol, que por otro lado pueden o no contener vino. Los aperitivos eran bebidas secas, es decir, bajas en azúcar, ya que el azúcar no estimulaba el apetito. Suele estar compuesto de frutas, en la mayoría de los casos cítricas, ya que son los componentes amargos los que abren el apetito. También deberá ser una bebida baja en alcohol, por aquello de no llegar mareados al festín. En este grupo tenemos al vermouth o vermouth como su mayor exponente, Campari, Dubonnet o vinos quinados, amargos o amaros, Pastic, etc. Las bebidas digestivas pueden ser una solución alcohólica o no de naturaleza muy diversa, dependiendo de su concentración alcohólica, o por las hierbas o aceites que lo conforman. En este caso debe de contener alcohol y dependiendo de su destilación, aromatización y de los materiales utilizados para su elaboración, podrán ser licores o aguardientes. Los primeros digestivos en licores fueron los orujos, brandies o whiskies. De hecho, hay quienes los siguen utilizando para este fin. En la actualidad hay múltiples bebidas para esta función, los cuales son los vinos generosos, los fortificados, los anís, amaretto, licores de hierbas, orujos, licores de café, triple seco, limoncello o licores de cremas, entre otras más. Y con esto finalizamos el tema de los licores y cervezas. Fue todo de mi parte.
Gracias por su atención, maestro. Que tenga linda noche.